Muy buenos días, iglesia, y muy buenos días, hermanos y amigos que nos siguen a través de sus pantallas. Es mi deseo, es mi oración, que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. En estas 2 próximas semanas pretendemos terminar la carta a los romanos, que ya hace tanto tiempo que empezamos. En esta fecha y en la próxima esperamos, en la voluntad de Dios, terminar el estudio de esta carta. La carta a los romanos no es un tratado teológico, como muchas veces se nos ha dicho. La carta a los romanos no es un libro evangelístico. La carta a los romanos es una epístola, una carta escrita con un propósito muy claro: resolver un problema que había en la iglesia de Roma. El problema de la división entre judíos y gentiles. Eran creyentes, eran cristianos, pero en el 1:15 Pablo dice: yo quiero compartir el evangelio con ustedes. ¿Cómo Pablo iba a compartir el evangelio con personas que son evangélicas? Lo iba a evangelizar de nuevo. Les iba a enseñar a evangelizar a personas que habían formado, creado una iglesia. No, simplemente Pablo está diciendo: el evangelio no solamente el mensaje de salvación. El evangelio es un estilo de vida, una manera de vivir, es una filosofía de vida. Y Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de yo vivir de esta manera, de vivir en obediencia, de seguir las direcciones de Dios. No me avergüenzo del evangelio. No está diciendo que yo no me avergüenzo del plan de salvación, de vivir de esta manera, de obedecer a Dios, de obedecer sus mandatos. Y como dice en otra carta, vivir como es digno del evangelio. Los romanos eran creyentes, pero no estaban viviendo como era digno del evangelio. Entonces, ¿cuál es el tema de la carta? La justicia de Dios en el evangelio. El evangelio contiene ese mensaje de justicia. Y cuando hablo de justicia, estoy hablando acerca de la justicia absoluta, no de la justicia atribuida, absoluta. La justicia de Dios, o que solo Dios tiene, la absoluta. Dios es justo en todos sus caminos, dice la Biblia, y quiere que sus hijos sean justos, que actúen con justicia. Los romanos no estaban actuando con justicia porque hasta había una división entre judíos y gentiles. Había grupos que se creían superiores a otros, y eso no está de acuerdo con el mensaje del evangelio, con la justicia del evangelio. Entonces Pablo escribe para resolver este problema. Y Romano tiene 5 grandes divisiones. Tiene una introducción del 1 al 17. Luego tiene una conclusión, pero tiene 5 grandes divisiones. Pecado, 1:18 al 3:20. Salvación, 3:21 al 5:1. Santificación, capítulo 6, 7 y 8. La soberanía de Dios, 9, 10 y 11. Y luego la práctica de la justicia, del 12 al 16. Pero Pablo no va a utilizar esto para darnos unas clases, para darnos una instrucción sobre cada tema de esto, sino que utiliza cada una de esas secciones para decir: todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, no tienen derecho a sentirse mejores unos que otros, porque todos están en igualdad de condición. Y utiliza el tema de la salvación para decirle: los dos necesitan salvarse, los dos necesitan salvación, y los dos se salvan de la misma manera. Dios no salva a la persona de una manera y a otro de otro. No salva a los judíos de una manera y a los gentiles de otros. Todos son salvos poniendo la fe en Cristo Jesús. Y luego dice: después que usted es salvo, usted tiene que vivir
en santidad. Usted no puede seguir haciendo lo que hacía antes. ¿Perseveraremos en el pecado? De ninguna manera, dice Pablo. Tenemos que actuar de una manera diferente. Ese mensaje de justicia que tiene el Evangelio, tenemos que vivirlo, tiene que ser algo visible en nuestras vidas. Y dice en esta sección que cuando nosotros vivimos en santidad, cuando nosotros vivimos en fidelidad, vamos a ser recompensados. Esa fidelidad va a ser recompensada. Luego, los capítulos del 9, 10 y 11, Pablo va a hablar acerca de la soberanía de Dios, pero para decirles a uno y a otros que Dios eligió a Israel como mensajero de esa justicia, porque Él es soberano, porque Él quiso, porque Él tiene derecho, no porque Israel era mejor. Simplemente Él escogió porque Él es soberano, porque Él bendice al que quiera bendecir. Él bendice a quien quiere bendecir. Y cuando bendice a una persona, no está perjudicando a otra. Simplemente Él escogió a Israel no para salvación, para servicio. Aunque los judíos fallaron. Y lo último, si ustedes ven, donde más claro se puede ver, es en la práctica. Toda la práctica que Pablo habla, utiliza, menciona, del 12 al 16, está dirigido a tener una iglesia amorosa, una iglesia unida, a evitar la división, a evitar las fricciones, a promover la unidad. Todo lo que ustedes ven desde el 12 hasta el 16 es diciendo recíbanse unos a otros, reciban los débiles en la fe, no discutan, no se vengan ustedes mismos. Todo eso es acerca de cómo mantener la unidad. Ya al final, esto que vamos a estar viendo hoy vamos a estar hablando acerca de cómo tener un ministerio efectivo. Ya Pablo, terminando los asuntos doctrinales, él va a hablar ahora acerca de cómo tener un ministerio efectivo y de esto que quiero que veamos. Vamos a estar viendo el capítulo 15, desde el 14 hasta el final, desde el 14 hasta el 33. Vamos a estar leyendo Romanos 15, desde el 14 al 33. Y dice la palabra de Dios: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio. Abundancia de la bendición del evangelio.
Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Magnífico Dios y Padre nuestro, en nombre de Jesús, nos presentamos ante ti, tal como somos, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, y nosotros somos tus criaturas, tomadas del polvo, y que al polvo volveremos. Pidiendo perdón por nuestros pecados, reconociendo, Señor, que estamos muy lejos de tu santidad, y dándote gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y al abrir al Señor te pedimos que por favor nos dé de tu gracia y nos dé sabiduría y nos dé luz, nos dé entendimiento para nosotros explicar tu palabra como originalmente tú has deseado, tú has querido, Señor. Que podamos recibirla y sobre todo hacerlas propias en nuestros corazones. Toma control de mis emociones, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora estamos fuera de los pasajes doctrinales. Aquí no vamos a tener discusión sobre asuntos doctrinales en absoluto. Ahora estamos viendo lo que podríamos llamar la postdata de la carta de Pablo. Una postdata es lo que se escribe después que usted terminó de una carta, después que usted firmó, entonces usted agrega algo como a pie de página y escribe algo generalmente corto. Pero a pesar de que Pablo está escribiendo una postdata, él tiene grandes verdades, importantes verdades que decirnos. Increíbles cosas que enseñarnos. Ya Pablo, habiendo terminado todas las enseñanzas doctrinales que contiene esta carta a los romanos, él cierra esta sección con algunos comentarios personales. Y este pasaje que vamos a estar tratando en esta mañana nos va a permitir echar una mirada personal, cercana al corazón de Pablo, y a la vez nosotros ver los secretos de Pablo para tener un ministerio tan efectivo. Quiero que veamos el ministerio de Pablo y luego, viendo el ministerio de Pablo, nosotros tomar principios para saber cómo nosotros, igualmente que él, podemos tener un ministerio productivo. Las palabras clave en esta sesión que vamos a estar viendo, las palabras clave, hay dos palabras claves. La primera palabra es la palabra ministerio. Y esta palabra la encontramos en el verso 16. El verso 16 de Romanos 15, obviamente, el pasaje que estamos tratando. El verso 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Primera palabra clave, ministro. Y la segunda palabra clave, servicio, que la utiliza 3 veces en esta sección. 3 veces. Primero lo encontramos en el verso 17. La Biblia, Dios habla hoy, dice, tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús en mi servicio a Dios. La Reina Valera dice, tengo en qué gloriarme en cuanto a Dios. En cuanto a mi servicio a Dios. Luego, en el verso 25, la Biblia de las Américas dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio a los santos. La Reina Valera dice, para ministrar a los santos. Es lo mismo, ministrar o servir. Y en el verso 31, la Reina Valera dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. O sea, ¿de qué está hablando Pablo? Él está hablando acerca de ministerio, él está hablando acerca de servicio. Haciendo un resumen, entonces, haciendo un resumen del ministerio de Pablo, podemos decir que él tenía un
doble ministerio. Que él tenía un ministerio dividido en dos partes. Él tenía un ministerio para los no creyentes y tenía su ministerio para los creyentes. En esta parte que estamos viendo, en los pasajes desde el 14 hasta el 22, veremos que él va a estar hablando acerca del ministerio hacia los no creyentes. Y en los versículos del 23 hasta el 33 estará hablando acerca del ministerio hacia los creyentes. ¿Cuál era el ministerio de Pablo hacia los no creyentes? Bueno, dice en los versos del 15 al 16: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean agradables, santificados por el Espíritu. El primer propósito, el primer objetivo del ministerio de Pablo hacia los gentiles es llevar, compartir el evangelio. Ese era su propósito, su primer objetivo. Ese debe ser el propósito, ese debe ser el primer objetivo de cada creyente. Compartir el mensaje de salvación, llevar el mensaje de salvación a los no creyentes. Pero alguien dirá, pero yo pensaba que era la alabanza, pero yo pensaba que era la predicación. Si no ganamos almas, no hay iglesia. Si no hay iglesia, no hay ministerio. Hay que salvar a la gente, hay que llevar el mensaje de salvación a la gente. Eso es lo primero. Ese es el primero. Todo creyente, lo primero que tiene que hacer es llevar ese mensaje de salvación. Muchas veces me he preguntado, ¿y por qué Dios después de salvarnos nos deja aquí en la tierra? ¿Por qué en el momento que nosotros nos convertimos Dios no nos lleva al cielo y así evita que pequemos aquí en la tierra? Nos deja aquí para que le hablemos a los otros, para que alcancemos a otros, para que salvemos a otros. Por eso estamos aquí, para hablarle. Y mire, ¿qué dice el pasaje? ¿A quién él iba a hablar? ¿A quién iba a llevar el mensaje Pablo? A los gentiles, a los gentiles. Pero mire qué dice Jesús en Mateo 10, 5 y 6. Mire qué dice Jesús. Dice esto cuando él envía a los apóstoles por primera vez. Cuando envía a los apóstoles por primera vez, a los 12, dicen estos versículos: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios dijo que el evangelio tenía que ser llevado primero a los judíos. Él le dijo esto: no vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos, deben ir primero a la casa de Israel, a los judíos. ¿Por qué a los judíos? Dios los había escogido a ellos como mensajeros para llevar ese mensaje de justicia. Ellos eran el pueblo escogido. Entonces él está diciendo, Jesús mandando a los discípulos, vayan a los judíos, lleven ese mensaje a los judíos. Inclusive Pablo en 1:16 dice: no me avergonzo del evangelio, porque es poder de Dios para librar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil y también al griego. Así que primero Jesús le dice: vayan a los judíos, pero luego amplía un poquito más. Y ya en Hechos capítulo 1 y verso 8, él amplía un poquito más y le dice: pero recibiréis poder, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estaban ellos cuando Jesús dijo esto? ¿Dónde estaban ellos? Estaban en Jerusalén. Estaban en Jerusalén. Entonces él está diciendo: comiencen aquí mismo, comienza en su casa, comiencen aquí, comiencen en Jerusalén,
Comienza en su casa. La obligación de cada uno de nosotros es hablar primeramente a la gente de tu casa. Esas son las gente que Dios ha puesto delante de ti para que tú alcances. Ha puesto cerca de ti para que tú alcances. A la gente de tu casa tú lo puedes influir más fácil que yo. Háblale a tu familia, háblale a tus vecinos, háblale a tu compañero de trabajo, háblale a tu compañero de universidad, a tu compañero de colegio. Es tu Jerusalén. Comienza ahí. No tiene que ir muy lejos. Y él dice luego, ustedes van a Judea. Judea era la provincia, Jerusalén era una ciudad. Judea era la provincia. Y luego dice, después se van a Samaria. Después que ustedes han alcanzado aquí, hayan predicado a lo de ustedes, se van un poquito más. Y luego, hasta lo último de la tierra. Pero cuando llegamos a Hechos 18, aquí hay un cambio ya en Pablo. Esto marca un punto de cambio en el ministerio de Pablo. Él comienza predicando como se le mandó a los judíos. Cuando él llegaba a una ciudad, ¿dónde iba? A la sinagoga. Primero, ¿dónde iba? A la sinagoga. Pero aquí ya nosotros vemos un cambio en la mentalidad de Pablo. A partir de 18, Hechos 18, dice los versículos 5 y 6. Esto ocurrió en Corinto, en la ciudad de Corinto. Lo que vamos a leer estaba ocurriendo en la ciudad de Corinto. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. No tengo ya nada que ver con los judíos. Rechazan el mensaje. Hasta hoy llegué hablándole a los judíos. Yo me voy a los gentiles. Ese fue el punto de cambio de Pablo. Nosotros reconocemos a Pedro como el apóstol de los judíos y a Pablo como el apóstol de los gentiles. Pablo dice que primeramente su ministerio es llevar el mensaje a los gentiles. Ese es un ministerio, un doble ministerio. A los gentiles el mensaje de salvación. Ahora él dice que el ministerio para los creyentes, verso desde el 23 al 33, es suplir sus necesidades. A los no creyentes llevar el mensaje del evangelio. A los creyentes suplir sus necesidades. Cada creyente tiene que preocuparse por sus hermanos y sus hermanas en Cristo. Es una marca de madurez. En la medida que usted madura, en la medida que usted crece, usted tiene que preocuparse, importarle a los demás. Las personas que creen en lo mismo que usted, las personas que comparten su iglesia, las personas que comparten su fe, estar atento a sus necesidades para ayudar en lo que usted pueda, para servirle. Eso es el ministerio, el servicio a los no creyentes. Pablo había recogido una ofrenda en las iglesias gentiles para llevarla a Jerusalén. Le estaban pasando mal, eran pobres, tenían mucha dificultad. Y él recogió una ofrenda entre las iglesias gentiles para llevarla a Jerusalén, aunque sabía que si cuando fuera a Jerusalén había mucha posibilidad de que fuera muerto, de que lo asesinaran. Pero aún así él fue. Y esto mostraba el compromiso que tenía Pablo. Así que vamos a ver en el ministerio de Pablo las 5 M para que se le pueda grabar más fácil. Vamos a ver cuál era el mensaje de Pablo brevemente, un resumen breve. Vamos a ver las 5 M. Primero vamos a ver cuál era el mensaje de Pablo, el motivo de Pablo, los milagros de Pablo, el área del ministerio de Pablo y el método de Pablo. ¿Qué hacía él en su ministerio? En primer lugar, ¿cuál era el mensaje de Pablo? ¿Qué mensaje llevaba Pablo? Eso lo encontramos en el verso 16. Dice el verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Eso era el mensaje de Pablo. Hablarle a la gente del evangelio, del mensaje de salvación, a los no creyentes, el mensaje de salvación. Ese era el mensaje de Pablo. Él no iba a hablar de políticos, él no iba a hablar del emperador, él no iba a hablar del
los gobernantes. Nosotros tampoco tenemos que estar hablando ni del gobierno pasado, ni el que está, ni del que viene. El mensaje que tiene que llevar un cristiano es a los no creyentes el mensaje de salvación, su necesidad de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? Usted quiere tener un ministerio efectivo, háblele a la gente de Cristo. Háblele a la gente de Cristo. No de Danilo, no de Abinader. Ese era el mensaje y era un ministerio efectivo. Entonces el primer mensaje de Pablo, hablar de Cristo, el mensaje del Evangelio. ¿Cuál era el motivo? El motivo era dar gloria a Dios. El motivo de su ministerio era darle gloria a Dios. Dice el verso 17, tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús de mi servicio a Dios. Daba un servicio para la gloria de Dios. Estaba dando servicio para la gloria de Dios. En tercer lugar, los milagros de Dios. Lo encontramos en el 18 y 19. Los milagros de Dios. Dice 18 y 19. Porque no os haría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios. En el poder del Espíritu Santo. Los milagros que Pablo hacía fueron hechos realmente por el Espíritu Santo. Él dependió de Dios. Él confió en Dios. Y el Espíritu Santo obraba. Y el Espíritu Santo hacía los milagros. ¿Cuál era su área de ministerio? ¿Dónde ministraba Pablo? ¿En qué espacio geográfico ministraba Pablo? El verso 19b dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y Ilírico hoy en día es Albania. Así que su ministerio fue todo el Mediterráneo. En el Mediterráneo fue el ministerio de Pablo. Jerusalén, Turquía, Grecia, hasta la península de Albania. El área del Mediterráneo. Y por último, el método de Pablo. ¿Qué método seguía Pablo en su ministerio? Lo encontramos en el verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para edificar sobre fundamento ajeno. O sea, el método de Pablo era iniciar nuevas iglesias. El método que él seguía en su ministerio era iniciar nuevas iglesias, no trabajar en iglesias creadas, no que me levanten una iglesia y luego me la entregan para que yo la pastoree. Pablo iniciaba iglesia. Era un plantador de iglesia. Él no quería edificar sobre el fundamento, sobre el trabajo de otras personas. Y él siempre fue muy estratégico en su método. ¿Dónde formaba Pablo las iglesias? Generalmente en las ciudades más importantes del Imperio Romano. Ciudades que eran donde había intercambio comercial, donde había flujo, asistencia de muchas personas. Éfeso, Corinto, Filipos. Son ciudades estratégicas, es fríamente calculado. Eso no a lo loco por ciento. Aquí porque esto es un tránsito constante de gente, un entrar y salir, un ir y venir. Entonces muchas personas van a escuchar el Evangelio, van a llevar ese mensaje a sus ciudades. ¿Qué pasó con Roma? Roma no la fundó Pablo, pero alguien escuchó el Evangelio y llevó ese mensaje y hubo iglesia en Roma. Porque ese era un método estratégico, calculado por Pablo. Método bien pensado. Ahora, ¿cómo yo puedo tener un ministerio efectivo? ¿Cómo puedo lograr un ministerio efectivo? Bueno, viendo el ministerio de Pablo, podemos tomar 6 principios para aplicarlos a nuestras vidas y tener un ministerio efectivo. Y yo creo que este es el tipo de ministerio que Dios quiere que tengamos. Que Pablo nos está ejemplificando. Yo
creo que es el tipo de ministerio que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice el verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. En otras palabras, se pueden pastorear los unos a los otros. Está diciendo Pablo, se pueden hacer pastorear los unos a los otros. No tiene que ser necesariamente el anciano, el pastor, uno con otro. Cada creyente es un ministro. Cada creyente es un ministro. Si usted es un creyente, usted es un ministro. No estoy diciendo que es un pastor, no estoy diciendo que es un anciano, estoy diciendo un ministro. ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un ministro? El que tiene un ministerio. Eso es muy sencillo, elemental. ¿Qué es un ministro? El que tiene un ministerio. Usted tiene un ministerio, pues usted es un ministro. Usted está ministrando. Entonces, él nos está diciendo, ustedes están llenos de perfección. Están llenos de perfección. ¿Está diciendo que somos perfectos? No. Está diciendo, ustedes están llenos de bondad. Ustedes están llenos de cosas buenas. Tienen muchas cosas buenas que Dios puede utilizar para lograr lo que Él desea. Y luego sigue diciendo, y están llenos de conocimiento. Completo conocimiento. Ustedes saben muchas cosas. Y ustedes están creciendo. Ustedes están estudiando las Escrituras. De manera que ustedes son competentes para pastorearse uno a otro, porque cada uno es un ministro. Entonces, vamos a ver los principios. El primer principio que aprendemos del ministerio de Pablo, el primer principio que aprendemos del ministerio de Pablo es que cada ministerio efectivo, cada ministerio que va a perdurar está basado en la gracia de Dios. Cada ministerio efectivo está basado en la gracia de Dios. Dice el verso 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, cada ministerio es por la gracia de Dios. Todo ministerio se recibe, no se consigue. Todo ministerio se recibe, no se persigue. Por eso usted va a encontrar mucha gente fracasando porque están persiguiendo un ministerio. Obviamente el de relumbrón, yo creo que me vean, yo creo que me escuchen. Díganle a la gente, cuando Dios no te ha dado ese ministerio, no te ha dado ese ministerio, se va a ver. Se va a ver el fruto. Se va a ver el fracaso. Un ministerio se recibe, no se percibe. No se percibe. Dijo Jesús en Juan 15:16, ustedes no me han elegido. Yo les he elegido a ustedes para salvación, para vida eterna. Yo lo he elegido a ustedes para que lleven fruto. Eso es servicio. Yo lo he elegido a ustedes para servicio. Yo lo he elegido a ustedes para servicio. Yo no elegí estar en el ministerio. Lo más lejos que me podía imaginar era que un día yo iba a estar en una iglesia. Pero mucho más lejos era que yo iba a estar en un púlpito. Nunca en mi vida. Pero Dios me eligió. Dios me eligió. Y la Escritura dice que si usted es un creyente, Dios ha elegido a usted para algún ministerio. Dios lo ha elegido a usted para algún servicio. Y hay gente que están poniendo excusas. Pero es que yo no soy muy bueno. Pero es que yo tengo muchas fallas. Pero es que yo todavía peco. Pero es que yo no puedo tener un ministerio. Todo ministerio se basa en la gracia. No en la perfección. Todo ministerio se basa en la gracia. Y la gracia es el hecho de que Dios sabe todos los errores que yo voy a cometer en el ministerio y me elige. Aún así, me elige. El hecho de que Él sabe que yo soy imperfecto, que me voy a tambalear, que yo no siempre voy a aceptar en mis decisiones, que no siempre voy a tener la razón.
Él conoce cada tontería que yo voy a hacer y aún así me elige. Eso es gracia. Él conoce hasta los chistes sin gracia que yo voy a hacer y aún así me elige. Eso es gracia. Si Dios utilizara solamente a la gente perfecta para el ministerio, ¿quién lo haría? ¿Quién haría el ministerio? Dios utiliza personas imperfectas por gracia. Yo no me merecí ser llamado al ministerio. Usted tampoco mereció ser llamado. Todo es gracia. Y una de las cosas que usted tiene que recordar cuando esté haciendo un servicio para Dios, ofreciéndole un servicio para Dios, es decir, yo no estoy haciendo esto porque soy el mejor, yo no estoy haciendo esto porque soy el más inteligente, no estoy haciendo esto porque soy rico, no estoy haciendo esto porque soy profesional, yo estoy haciendo esto por la gracia de Dios, porque Él me permite hacerlo, es por gracia. No soy perfecto, tengo fallas, pero Dios me da la gracia para que yo pueda servir. En segundo lugar, un ministerio efectivo, productivo, un ministerio que perdura, está basado en la palabra de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en el verso 16. Dice el verso 16: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje, el evangelio, la palabra de Dios, lo que Dios había mandado. Un ministerio efectivo no está basado en una personalidad, no está basado en un edificio, no está basado en la popularidad, no está basado en la popularidad, está basado en la palabra de Dios. Y un ejemplo de Pablo, en la vida de Pablo, un ejemplo de esto en la vida de Pablo lo encontramos en Hechos, capítulo 20 y verso 32, donde él dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Le encomiendo a Dios y le encomiendo a ustedes su palabra, porque es la palabra la que edifica. Esa palabra la que edifica, no soy yo. Es la palabra de Dios, no mis palabras. Así que cada ministerio efectivo está basado en la gracia de Dios y está basado en la palabra de Dios. Tercer principio de un ministerio efectivo: todo ministerio efectivo es realizado para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres, para la gloria de Dios. Y esto lo dicen los versos 17 y 18. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, o en cuanto a mi servicio a Dios. Porque no os oiría hablar sino de lo que Cristo ha hecho. ¿De lo que va a hablar de Cristo? De lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con palabras y con las obras. Ningún ministerio que perdure va a estar basado en una persona. ¿A quién promovía él? A Cristo. Obviamente, muchas personas creen que Pablo tenía un problema de ego, porque 6 veces en el Nuevo Testamento él dice: sed imitadores de mí, imítenme a mí. Entonces la gente podría pensar, pero esto suena un poco arrogante. Yo tenía problemas con esto. Síganme a mí. Pero en la medida en que fui creciendo, en la medida en que fui conociendo, me di cuenta de que Pablo tenía un pleno conocimiento de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es seguir modelos.
todos siguen modelos, todos vamos a seguir modelos. Y si no tienen un modelo bueno, entonces van a tener un modelo malo. Miren los adolescentes. Miren los adolescentes. Miren los cortes de pelo que se dan. Usted puede saber qué modelo está siguiendo esa persona. ¿Quién es su modelo? Mire cómo se pelan. Algún modelo están siguiendo. Usted ve estos jovenazos enseñando los calzoncillos aquí. Eso no lo inventaron ellos. Algún modelo están siguiendo que no es cristiano. Que no es cristiano. Entonces Pablo sí conocía la mentalidad. Y Pablo entonces por eso está diciendo, síganme a mí. Síganme a mí porque él sabe la mentalidad humana. Pablo está diciendo, yo no soy perfecto, pero por lo menos yo estoy tratando. Yo estoy luchando para yo hacer lo mejor y prefiero que me sigan a mí a que estén siguiendo a una persona que no está tratando y no le importa nada lo de Dios. Prefiero que me sigan a mí. Él no está diciendo, eso no es orgullo. No es una falta de humildad. Nosotros tenemos a veces dificultad para entender la humildad. La mayoría de personas entienden mal lo que es la humildad. Y piensa que humildad es usted tirarse por el suelo, usted echarse a menos. No, yo no soy nada. Yo no sirvo para nada. Yo no soy nadie. Yo soy una basura. Cristo no murió por basura. Cristo no iba a morir por una basura. Y si Él murió por usted, significa que usted tiene mucho valor. Usted tiene mucho valor. Y el mismo hecho de que la Biblia nos diga que nosotros somos perdidos o que éramos perdidos, significa que valemos mucho para que se nos fuera a buscar. Si no valiéramos, si no tuviéramos ningún valor, Él nos sale a buscarnos. Usted no dice que pierde un alfiler, ni un botón, ni un pedacito de cinta. Se me travió un botón, se me travió un alfiler. Pero si es un anillo de diamante, eso es una pérdida. Eso es una pérdida. Entonces, el hecho de que a nosotros, la Biblia nos llame perdidos, significa que tenemos mucho valor. La humildad no es andar echándonos por el suelo, sintiéndonos menos, sino usted ser honesto en cuanto a sus debilidades y a su fortaleza. Usted reconocer honestamente sus debilidades y esa fortaleza, que yo tengo fortaleza, pero esa fortaleza son dones que Dios le ha dado. Y eso es ser humilde, reconocer mis debilidades. Y en el momento que usted puede reconocer sus debilidades, en humildad, usted reconocer sus fortalezas, sabiendo que vienen de Dios. Sabiendo que vienen de Dios. Pablo podía decir, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí, pero también podía decir, yo soy el peor de los pecadores. Yo estuve ahí cuando apedrearon a Esteban. Yo no merezco ser llamado apóstol. Entonces conocía sus debilidades, seguía su fortaleza y sus debilidades. Era honesto con esto. Y él era tan honesto con sus debilidades que le escribió un papel para que más de 2000 años después nosotros pudiéramos leerlas. Yo tengo mis fallas, yo tengo mis debilidades. Así que la humildad no es ir por ahí tirándonos a menos, tirándonos por el piso. Un cuarto principio. Un ministerio efectivo es realizado en el poder de Dios y no en técnicas humanas. Un ministerio efectivo que perdura es realizado en el poder de Dios y no en técnicas humanas. Dice el verso 19, la parte A. Con potencias y señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. En el poder del Espíritu de Dios. No en el poder de un pensamiento positivo. No en el poder de autoayuda. Esto es bueno. El pensamiento positivo es bueno. Es bueno ser positivo, pero el ministerio espiritual debe realizarse con poder espiritual.
no con ninguna técnica humana, no con ninguna planificación humana. El problema con la mayoría de las iglesias es que no hay poder en ellas. No hay poder en las iglesias. Porque la mayoría de iglesias lo que quieren es cumplir un programa. Bueno, ya vamos a hacer el programa de este año. Este es el programa, ok. Ya cumplimos. No hay poder. ¿Cómo usted sabe que hay poder en una iglesia? ¿Cómo usted sabe que Dios se está manifestando? ¿Cómo usted sabe que el Espíritu Santo se está moviendo en una iglesia? Vidas cambiadas. Vidas cambiadas. Muchas vidas se están cambiando. Mucha gente dejando de hacer lo que hacía. Mucha gente que actuaba de una manera y ahora usted lo ve muy diferente. El poder de Dios se está manifestando. El Espíritu Santo se está moviendo. No cayéndose al suelo. No hablando en lengua. Vidas cambiadas. Esa es la manera de mostrar que hay poder en la iglesia. Que hay poder en esta iglesia. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Separado de mí, nada pueden hacer. Si usted se desconecta de la fuente de poder, usted va a lograr muy poca cosa. Pero si usted se mantiene conectado a la fuente de poder, usted puede lograr muchas cosas en su vida. Dice Zacarías 4:6. Zacarías 4:6 dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, no con espada, es con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así que un ministerio efectivo está basado en la gracia de Dios. Está basado en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Está basado o hecho para la gloria de Dios. Está basado en el poder de Dios. Y número 5, un ministerio efectivo es planeado de acuerdo al propósito de Dios. Un ministerio efectivo es planeado de acuerdo al propósito de Dios. Pablo tenía su plan. Un plan muy claro. Un plan muy estratégico. Él se iba a las ciudades principales. Las ciudades romanas principales. Escogió esas ciudades estratégicas. Dice el verso 20. 20 y 22. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre su fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Dios había dicho esto. Esta es una cita de Isaías. Dios había dicho esto. Personas que nunca han oído, que nunca han sabido, ahí va a llegar el mensaje. Y Pablo dice: mi plan está de acuerdo con la palabra de Dios, con el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que oigan, que llegue donde nadie pueda pensar: yo voy para allá. Yo voy para allá porque es el propósito de Dios. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Un ministerio efectivo, un ministerio perdurable, un ministerio productivo, porque está planeado de acuerdo al propósito de Dios. Ahora, una pregunta. Pablo no había dicho que él iba a trabajar a los lugares donde nadie había llegado. Él no había dicho que quería ir a campos misioneros donde no había iglesia, donde nadie había edificado. No, estaba diciendo esto. ¿Y por qué va a Roma entonces? ¿Por qué Pablo se va a Roma? En Roma hay una iglesia. De hecho, él está escribiendo a la iglesia de Roma. En el capítulo 16, él manda muchos saludos a personas que él conoce en la iglesia de Roma. ¿Por qué va a Roma si ha dicho que él no va a trabajar donde otras personas han trabajado ya? La respuesta está en los versículos 23 y 24. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar.
y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. La meta de Pablo no era Roma. Pablo no iba a Roma. Él no iba a levantar iglesia a Roma. Roma era simplemente una parada en su camino a España donde sí no había iglesia. Sí, no, donde nadie había ido antes, nadie había trabajado. No tenemos primero a los españoles. Pablo dijo, yo voy a ir con ustedes, yo voy a ayudar a ustedes, pero quiero verlo. Paso para España, para que ustedes me ayuden, ustedes me encaminen, o sea, me ayuden. Una ofrenda misionera. Pablo va pidiendo una ofrenda misionera. Pero no era su estadía, su plan quedarse en Roma. Al pasar para España, tenía su plan, algo muy bien pensado. Hay muchas personas que piensan que no se debe pensar, planificar, que hay que dejar que el espíritu se mueva y no planificar. Pero la Biblia dice que es sabio planificar, que hay que tener un plan. Es sabio. Y por último, número 6, un ministerio efectivo, un ministerio que dure, que perdure, es respaldado por el pueblo de Dios. Y Pablo menciona aquí 2 maneras como se puede apoyar un ministerio. Él dice, se puede apoyar económicamente y se puede apoyar en oración. Las 2 maneras como se puede apoyar un ministerio. Se puede apoyar económicamente y se puede apoyar en oración. En los versos del 25 al 27 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues se les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. El evangelio salió de Jerusalén, salió de Israel y ya ellos tenían una oportunidad de retribuir lo que ellos habían hecho. Miren que las iglesias gentiles apoyaron el ministerio de Pablo. ¿Cómo? Entregándole una ofrenda económica, una ofrenda material. Esto es el ministerio de Pablo y Pablo va a llevar a ministrar, pero con el dinero, con la ofrenda material, económica que ha recibido de las iglesias gentiles. Esas iglesias están apoyando el ministerio de Pablo económicamente, con dinero. El asunto es que a veces la gente prefiere apoyar con oración. Prefieren apoyar con la oración. Como en una iglesia pequeña, siempre estancada, y una vez el pastor dice, hermanos, hemos estado en este tiempo, por esta iglesia por mucho tiempo, pero ya es tiempo de que esta iglesia se levante y que camine. Sí, a que camine. Pero no solo es suficiente con que camine. Esta iglesia se tiene que levantar y empezar a correr. Amén, que corra. Pero no solamente correr. Esta iglesia se tiene que levantar y volar. Sí, que vuele. Pero para volar se necesita combustible. Y para comprar combustible se necesitan recursos, se necesitan ofrendas. Sí, que camine. La otra manera como se puede apoyar es en oración. Usted puede apoyar un ministerio orando. Dicen los versos de 30 a 33. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreada juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Usted puede apoyar un ministerio orando. El término de compañero de ministerio o compañero de oración es legítimo. Y Pablo se lo decía a los filipenses: ustedes son mis compañeros de ministerio. ¿Por qué? Porque ustedes oran por mí. Los filipenses oraban constantemente por Pablo y lo apoyaban económicamente. Pero él le decía que ellos eran compañeros de oración, porque
Ellos estaban siempre orando por el ministerio de Pablo. Mis hermanos, yo anhelo sus oraciones. Anhelo sus oraciones. Si ustedes quieren realmente hacerme feliz, díganme que están orando por mí. Oren por mí. Oren por mi ministerio. Yo necesito sus oraciones. Y ustedes necesitan estos mensajes. Y oren por esta iglesia. Para que Dios la bendiga y que la preserve. Dios bendiga su palabra.